Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Bien, en el día de hoy les traigo este fabuloso monitor de la marca LG, en concreto el modelo de 48 pulgadas, el C1, con la tecnología OLED, la tecnología quizá hoy día más puntera que hay en el mercado. Vamos a analizarlo en profundidad, vamos a hacer el unboxing, la review, vamos a ver sus pros, sus contras. Y en definitiva, como sabéis, la tecnología OLED, esa tecnología puntera, de negros profundos, de colores intensos, este televisor lo hace todo, prácticamente todo, para ver películas excepcional, para videojuegos ni que decir tiene. Vamos a analizarlo porque tiene muchas opciones de personalización y demás que vamos a tener que ir tocando poco a poco. Sin más, comenzamos. Bien amigos, vamos a abrir el televisor, vamos a hacer el unboxing. Abrimos esta caja que, como veis, viene muy bien protegida. LG nos protege realmente bien los productos en su transporte. La primera bolsa que nos encontramos, aquí la tenemos. Vamos a abrir esta otra. Aquí nos encontramos el soporte del monitor, que en esta ocasión, en este modelo, nos viene montado parcialmente. Ahí lo tenéis, no completamente, pero sí parcialmente para colocarlo. Ahí tenéis la tapa protectora para embellecedora, digamos, de los tornillos de la parte trasera del televisor. Bien, y en esta bolsa es donde vamos a encontrar todas las instrucciones, montaje y demás, la etiqueta para exponer el televisor en alguna tienda y demás. Y pues dentro aquí nuestro Magic Remote, nuestro mando, muy importante. Ahí lo tenéis realmente bien embalado, bien protegido con este plástico. Y aquí vamos a encontrar pues las pilas para ponerlo en funcionamiento. Y alguna sujeción para cables, guía de instalación rápida, garantía y demás. Y aquí tenéis los tornillos que van para fijar el televisor. Vamos a quitar este corto y aquí tenemos el televisor. Y amigos, vamos a terminar de sacar este televisor. Decir que pues este monitor viene con un montón de opciones, como puede ser G-Sync, FreeSync, HDR Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos. Es además una pantalla de 120 Hz, lo cual pues es fenomenal para jugar. Vamos a quitar primero este corcho de por aquí. Fijaros, este corcho lo vamos a retirar, vamos a sacarlo. A ver si sacamos este corcho. Ahora lo vamos a este lado. Y sacamos este otro corcho. Ok. Y ahora pues ya simplemente vamos a tirar de la caja hacia arriba. Vamos a tirar de ella hacia arriba. Y vemos en nuestro monitor. Ahí lo tenemos. Que realmente es excepcional. Fijaros qué grosor tiene. Fijaros aquí arriba. Prácticamente un par de milímetros de grosor. Es increíble. Fijaros la navajita. Y fijaros qué poquito grosor tiene. Es realmente excepcional. Son televisores muy estrechitos, muy finitos. Bien amigos, aquí tenemos el soporte. Fijaros que aquí ya no, esta parte nos viene montada. Aquí tenemos para colocar los cables. Fijaros, ahí podemos colocar los cables para esconderlo. Y aquí tenemos pues el soporte de metal en la parte de adelante con el logotipo LG OLED. Y esto lo que tenemos que hacer es colocarlo aquí. Fijaros, aquí, y con los tornillitos estos que están viendo, lo vamos a apretar. Lleva estos tornillitos aquí y estos tornillos de aquí para fijarlos a la televisión. Bien amigos, aquí el soporte lo que tenemos que hacer es colocarlo aquí en estos 4 tornillos que tiene. Fijaros, simplemente lo colocáis así, que asiente, y ya le colocamos los 4 tornillos. Vamos a por los 4 tornillos. Y ahora le vamos a colocar la tapa embellecedora. Sería esta, para que no se viera esto también, aunque no se va a ver, pero se colocaría así. Ya lo tendríamos. Fijaros, es que es fácil, no hay que apretar mucho. Aquí tenemos el cable de alimentación que viene pues incorporado ya, no hace falta que lo coloquemos. Vamos a despegarlo. Bien amigos, aquí ya tenemos el cable. Fijaros, más o menos 1,5 metros, 2 metros tendremos de cable.
Aquí viene el compartimento, que tiene un tornillo ahí, que ese cable, pues quizá podemos abrirlo y seguramente podremos desmontarlo en este compartimento. Simplemente aquí ya veis que tiene para colgarlo en la pared, soporte BESA. Y pues todo lo que tiene en este televisor, aquí tenemos los dos cables de antena, la antena de satélite, la antena normal, 4 HDMI, los 4 HDMI son 120 Hz, ahí tenemos el más importante, el 2 que es el ARC, fijaros, para el sonido y demás, ahí lo tenéis, ARC, tiene 3 USBs aquí, un USB aquí y otros 2 aquí. También tiene el cable de RJ45 para el internet, para la barra de sonido, que aquí es donde la voy a conectar, y para la salida y la entrada de audio, por si tenéis un equipo de sonido y demás. Fijaros todo esto. Aquí el modelo nos explica en la etiqueta todas las características y demás de este modelo de LG 48 pulgadas, el C114LB. Simplemente ya lo hemos colocado en su sitio. Vamos a encenderlo. Y vemos que automáticamente nos aparece huevos, la señal, el procesador. Aquí nos dice que tenemos que pulsar el botón del mando del centro, le damos un clic aquí y nos dice que cómo queremos la instalación, mediante el teléfono móvil o mediante el televisor. Fijaros, nos da dos opciones, nosotros vamos a elegir la opción del televisor, le damos a la opción de televisor. Aquí nos aparece ya la lengua, fijaros el puntero, qué bonito que es. Aquí le damos un clic ahí y bajamos hasta que aparezca el español. Aquí tenemos el español, el país, el idioma y seleccionamos el horario en Madrid. Ahí lo tenemos, le damos a siguiente. Aquí nos aparece que le coloquemos la contraseña de nuestro router. Bien amigos, le damos a Enter. Como vemos, ya se nos ha conectado a la red inalámbrica de nuestra vivienda. Aquí los términos y condiciones. Ya sabéis, tenéis que aceptar todo esto. Le dais a siguiente. Aquí términos y condiciones de uso. Seleccionar todo. Le damos condiciones de uso, transferencia de información, fuera de información de voz. Aquí todo, aceptáis todos los términos. Acepto. Montaje o pared o soporte. Nosotros lo que elegimos es soporte. Bien. Aquí vamos a activar este es el sonido. Y activamos esta opción y activamos también esta opción de sonido. Ya veis que nosotros tenemos colocado una barra de sonido. Lo suyo es colocar una barra de sonido para que todo... Aquí nos dice que sintonicemos los canales de antena, de cables de satélite. Nosotros lo vamos a decir de antena, le damos a siguiente. Bien amigos, ahí ya nos dice que se han cargado una serie de canales, 71 canales encontrados, 47 canales encontrados de radio, le damos a hecho. Y ya aquí ya nos dice que si queremos abrir con nuestra cuenta de LG, iniciar sesión con LG si tenemos una cuenta. Yo sí la tengo, pero ahora mismo vamos a omitir este paso, lo podéis hacer después si queréis. Le dais a omitir. Aquí nos dice que ha finalizado el primer uso. Bien amigos, aquí nos dice que ha finalizado el primer uso, instale la aplicación de contenido recomendada por LG, puede registrarse o iniciar sesión fácilmente seleccionando la imagen siguiente. Bien, esto es para, si tenéis por ejemplo alguna de estas aplicaciones, pues registraros con ellas, pero yo en este caso lo podéis hacer después. Yo lo voy a decir a hecho, que continúe. Y aquí, como estáis viendo, ya podemos ver la programación. Vamos a quitarle a cambiar un poquito. Para cambiar, vamos a bajarle el sonido. Fijaros chicos, aquí ya podemos cambiar entre los diferentes canales. Fijaros cómo se ve la tele, que esto es para colocarla y que se vea bien, pues vamos a tener que colocar algún documental de YouTube y demás para poder ver la calidad que ofrece este televisor. Bien amigos, esto es todo, espero les haya gustado esta
televisión, el unboxing, luego haremos otro vídeo en el cual analizaremos paso a paso cómo se comporta esta televisión con juegos y demás. Este era el vídeo de la instalación de la misma, del desempaquetado del televisor y la puesta a punto. Sin más, me despido, espero les guste este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy.